colectivos y ciudadanos que el pasado 13 de marzo, en la Asamblea de Cáritas para tratar la realidad de Ubrique, depositaron en nuestra asociación su confianza para que lleváramos a cabo estas concentraciones a fin de conseguir que las consultas de especialistas médicos sean, por fin, una realidad en Ubrique. Y gracias muy especiales a todos los periodistas que cubren este acto, a los que con sumo gusto les atenderé al terminar la concentración, si así lo desean. ¿Es razonable que los especialistas médicos se desplacen al centro de salud de Ubrique? La población de Ubrique es de 17.400 habitantes y el número de personas que precisan atención de especialistas médicos es muy elevado, como lo prueba el elevado número de ubriqueños que vemos en las salas de espera del Hospital de Villamartín, y que centros médicos privados de Ubrique ofrecen consultas de varias especialidades. Por algo será. Además del factor de población, tenemos el elevado número de enfermedades que sufren los ubriqueños a consecuencia de su sedentario trabajo marroquinero. El estar numerosas horas sentados y agachados sobre la mesa de trabajo determina enfermedades de la columna, obesidad y problemas circulatorios, entre otras. Si a ello sumamos el estrés continuo por la carestía de la vivienda en Ubrique y por la precariedad laboral de los marroquineros, tenemos que la tensión alta, la diabetes, los infartos, las trombosis cerebrales y los problemas psicológicos están a la orden del día. El hospital más cercano a Ubrique está en Villamartín, a 30 kilómetros de distancia, y además carece de numerosos servicios, toda vez que tiene categoría de hospital comarcal concertado. Por otra parte, el hospital de referencia de Ubrique es el Hospital Comarcal de Ronda, a 1 hora de distancia por una estrecha carretera infernal, de peligrosas curvas de montaña, y para colmo, las derivaciones desde este hospital son hacia Málaga capital, a más de 2 horas de distancia de Ubrique, y con carretera muy peligrosa. Dado que Ubrique no está en un nudo de comunicaciones, a diferencia de Arcos o Villamartín, los horarios de los autobuses de transporte públicos son muy limitados y con horarios intempestivos, por lo que los enfermos, muchos de ellos ancianos o niños, deben levantarse muy temprano para acudir a las consultas y en muchas ocasiones con dificultades para el regreso. Además, hay que añadir los gastos añadidos que supone cada vez que hay que hacer un desplazamiento: billete de autobús, desayuno, gasolina, etc. En muchas ocasiones, los pacientes se desplazan a las consultas de los especialistas en vehículos particulares de familiares o amigos, perdiendo varias horas de trabajo, con la pérdida económica que reporta tanto para la empresa como para el trabajador que trabaja por cuenta, que son la mayoría de los marroquíes. Tampoco se debe olvidar los trastornos familiares que provocan tener que desplazarse a otra localidad, en especial si se tiene que dejar a cargo de familiares, vecinos o amigos el cuidado de niños pequeños, ancianos o enfermos. Después de lo expuesto, ¿es razonable que los ubriqueños pidan que las especialidades médicas más frecuentes se implanten en el centro de salud de Ubrique? La escasez de especialistas que hay en Andalucía es un obstáculo para que vengan a Ubrique los especialistas. Está claro que la emigración de médicos andaluces al extranjero está causando falta de especialistas en Andalucía. Pero en el caso de Ubrique, ello no es problema, pues no hay que contratar nuevos especialistas, ya que los especialistas que se solicitan son los mismos que atienden a los pacientes en el hospital de Villamartín. Lo único que hay que hacer es cambiar el despacho del hospital por otro en el centro de salud de Ubrique un día a la semana, por la mañana o por la tarde, y el mismo tiempo que dedican a atender a los ubriqueños en las consultas del hospital de Villamartín, lo dediquen en el centro de salud de Ubrique. Está claro que las pegas sobre falta de especialistas no tienen fundamento alguno. ¿Hay suficiente espacio en las consultas del centro de salud de Ubrique para el aparataje que precisan los especialistas? Todo lo que signifique aparatos grandes o pruebas diagnósticas complejas, los ubriqueños asumen que deben desplazarse al hospital. Por ejemplo,
TAC, una resonancia magnética, una ergometría, una audiometría, etc. Pero es más que evidente que a los ubriqueños se les está poniendo todo tipo de pegas para no traer a los especialistas médicos. Que si necesitan... Estas pegas son que si se necesita un edificio nuevo, cuando tenemos un gran centro de salud a la espalda nuestra, que si aumentarán las demoras hospitalarias, que si el centro de salud de Ubrique falta espacio para los aparatos, que si hay escasez de especialistas, que si Villamartín está solo a 20 minutos de Ubrique, etcétera, etcétera. La revisión de un traumatólogo solo precisa un despacho con camilla y un negatoscopio para ver las radiografías. Un cardiólogo, un internista, un otorrino, un psiquiatra, un cirujano, un neurólogo, un dermatólogo, igualmente pueden pasar las revisiones en cualquiera de los numerosos despachos disponibles por la tarde en el centro de salud de Ubrique, e incluso por la mañana, pues el aparataje básico, electrocardiógrafo, ecógrafo, farmacoscopio, ocupa muy poco espacio, como puede corroborar cualquiera que haya estado en la consulta de un médico de estas especialidades. El ginecólogo dispone del despacho de control del embarazo, con camilla ginecológica y espacio sobrado para el ecógrafo. Está claro que las pegas sobre la falta de espacio no tienen fundamento alguno. Entonces, ¿por qué tantas pegas y tantos años haciendo sufrir a los ubriqueños, especialmente a los que tienen peor estado de salud, o mayor edad, o peor situación económica, si después vemos que muchos especialistas vienen a Ubrique a pasar primeras consultas y revisiones en centros privados sin mayor problema? Hola, buenas tardes. Hoy, Día de la Inmaculada, 8 de diciembre de 2007, hemos preparado la presentación de este DVD en el cual se recoge las actividades, en resumen, muy resumido, más importantes por las cuales podemos comprender la situación que nos encontramos actualmente. Se han conseguido bastantes cosas muy importantes en la reivindicación de especialistas médicos para Ubrique y otras mejoras sanitarias, y todavía estamos luchando porque consideramos que la asistencia sanitaria en Ubrique, tanto de especialistas médicos como de mejora en la asistencia del centro de salud de Ubrique, puede mejorar muy mucho y tenemos derecho a ello porque hay medios, hay recursos y no estamos pidiendo nada imposible ni mucho menos. Vamos a ver en este vídeo algunas manifestaciones de la señora consejera de salud en su comparecencia el año pasado, el 15 de noviembre de 2006, y también de los parlamentarios de los grupos políticos ubriqueños con representación en el Parlamento. Estos parlamentarios son del Partido Socialista Obrero Español, de Izquierda Unida, del Partido Popular y del Partido Andalucista. También veremos unas preguntas que se le han hecho a la señora consejera este mismo año, el día 15 de noviembre de 2007, en el Pleno en el Parlamento de Andalucía, pregunta hecha por parte del Partido Popular y de Izquierda Unida. Y después también veremos fundamentalmente unas manifestaciones que la parlamentaria ubriqueña en el Parlamento de Andalucía, doña María Cózar, una serie de cuestiones, una serie de manifestaciones que esta parlamentaria efectuó a Tele Ubrique el pasado 19 de noviembre de este año, de 2007, en el cual se puede resumir toda la postura, todos los argumentos o todas las razones que da tanto el delegado provincial de salud como la señora consejera de Salud de Andalucía, así como el Partido Socialista Obrero Español, para decir que es imposible que los especialistas médicos solicitados puedan venir a Ubrique, aunque en general omiten las otras demandas que hacen los ubriqueños sobre mejora en la asistencia sanitaria. Es decir, ellos se basan fundamentalmente sus argumentos en cuáles son las razones, según ellos, por las cuales los especialistas médicos no pueden venir a Ubrique. Argumentos o razones que no convencen en nada a los ubriqueños, porque desde hace muchos años, y especialmente desde hace año y medio, en que empezaron las movilizaciones en la calle, concretamente el 13 de mayo de 2006, los ubriqueños han estado dando las razones, los motivos en los cuales se apoyan para esta demanda
y que en ningún momento han podido ser rebatidas. Mientras que los argumentos o razones tanto del Partido Socialista Obrero Español, en este caso representada por la parlamentaria María Cózar, como el delegado provincial de Salud, don Hipólito García, como las razones dadas por la señora consejera de Salud, doña María Jesús Montero Cuadrado, todas estas razones o argumentos han sido rebatidos totalmente sin que ellos hayan podido aportar nada para relanzar estos argumentos, sino que repiten lo mismo a pesar de que continuamente le hemos estado demostrando que estos argumentos no son en absoluto válidos. Casi toda la intervención, o la mayor parte de este DVD, se refiere a las declaraciones de doña María Cózar, debido a que en ellas se resumen claramente la postura de la señora consejera de Salud y del delegado provincial y del Partido Socialista, que son los que continuamente se oponen a los argumentos de los ubriqueños. Por tanto, en gran parte se va a contestar a doña María Cózar, pero que realmente estamos contestando a la señora consejera de Salud de Andalucía. Como ya he dicho, fundamentalmente la intervención de doña María Cózar en el Parlamento de Andalucía el 15 de noviembre del año pasado, en la comparecencia de la señora consejera de Salud, es fundamental. Es fundamental porque ella se dice que es ubriqueña y, sin embargo, no apoya a la demanda de los ubriqueños, sino solamente pone muchas pegas, pone muchos argumentos en contra para que la señora consejera de Salud deniegue este derecho de los ubriqueños. Lamentablemente tenemos que poner este vídeo, estas cosas, para que todos los ubriqueños sepan el porqué, los especialistas médicos y otras mejoras no vienen a Ubrique. Dada la extensión de este DVD, que aproximadamente 2 horas, hemos decidido dividirlo en 2 partes para que sea más fácil su visualización. Por tanto, en una primera parte haremos una exposición de una serie de temas y en la segunda parte haremos ya las conclusiones y cuál es el futuro que vemos a esta demanda ciudadana. Así que, ya digo, cada parte durará aproximadamente entre 50 minutos y 1 hora y al final haremos un resumen. Sí, con Carrión. Escucha, Ubrique entra en la rusa. Sí, escucha, Ubrique ya está aquí. Sí, Ubrique ya está aquí. Sí, Ubrique ya está aquí. Siguiente pregunta, con ruego de respuesta oral en pleno, es la que formula el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, relativa a la situación de la asistencia sanitaria en Ubrique. Señor García Rodríguez, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, en la puerta de este Parlamento están más de 200 ubriqueños y ubriqueñas demandando una asistencia sanitaria digna para Ubrique. Ante la falta de respuesta de esta consejería y ante la reiteración de promesas incumplidas. Esta es la Andalucía real y no la virtual a la que muchas veces se refiere y actúa el Consejo de Gobierno y, en concreto, su consejería. Por ello, señora consejera, le formulamos la pregunta de cuál es la valoración de su consejería sobre la situación y la calidad de la asistencia sanitaria en Ubrique y qué medidas piensa emprender para mejorarla. Muchas gracias. Sí, perdone, señora consejera. Señor García Rodríguez, es que no alcanzo a distinguir, supongo, porque no hay el menor inconveniente en que será un rótulo reivindicativo el que está exhibiendo, me refiero a la tela. Lo digo porque en la casa no hay ningún problema. Eso es, perfectamente. ¿Conoce usted la...? No es ofensivo para nadie, como puede comprobar. Perfectamente, es que no lo veía, no lo podía ver y era solamente por pedirle que quería observarlo. Muchísimas gracias, señor García Rodríguez. Señora consejera, tiene la palabra, señoría. Sí, gracias, presidenta. Señoría, en los últimos meses hemos tenido ocasión de debatir en este Parlamento ampliamente, a petición, yo diría, de todos los grupos parlamentarios, la situación sanitaria del municipio de Ubrique.
La posición que mantenemos, por tanto, desde la Consejería de Salud es conocida y responde, como he manifestado en otras ocasiones, a criterios de planificación sanitaria. Y me gustaría, señoría, precisamente a usted, insistirle en esta afirmación, porque parece que con frecuencia se olvida que la sanidad pública andaluza, las decisiones que tenemos que adoptar se hacen en base a criterios rigurosos, en donde se dotan los recursos y, por tanto, se determina la implantación de los servicios con criterios igualitarios para toda la comunidad autónoma. Un elemento imprescindible en la apuesta, señoría, por un sistema sanitario público, universal y gratuito. En relación con los compromisos que mantenemos con el municipio de Ubrique, tienen que ver con la mejora de la atención primaria y decirle, señoría, que en este sentido estamos a la espera de que por parte del ayuntamiento, se nos ofrezcan los terrenos para el desdoblamiento del actual centro de salud y así tener la posibilidad de mejorar los servicios que actualmente se prestan. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señor García Rodríguez, tiene la palabra, señoría. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, la realidad de la asistencia sanitaria en Ubrique es muy diferente de la un poco idílica que usted ha descrito. Mire usted, Ubrique está a más de media hora del Hospital de Villamartín. Consulte usted cualquier guía de carreteras, la guía Repsol, la guía CAMSA, cualquiera de ellas, la guía Michelin, y comprobará que lo que le digo es cierto. Por eso, Ubrique está siendo víctima del modelo mixto de sanidad pública y privada, modelo mixto, no de sanidad pública, que ustedes están implantando. Miren ustedes, lo que demanda la población de Ubrique, que está aquí fuera, es que sean atendidos directamente, sin tener que someterse a largos viajes, en las especialidades de ginecología, traumatología y oftalmología, así como en otras que podían desplazarse fácilmente, como dermatología, psiquiatría o otorrinolaringología, que además supondría un ahorro para la sanidad pública. Pero es que también quedan pendientes de mejorar las prestaciones del hospital de referencia, que es privado, que ustedes han asignado a la zona de Villamartín. Un hospital privado, el de Villamartín, con graves carencias de personal, que ustedes no están siendo capaces de controlar, y donde especialidades tan básicas como cardiología, neumología, reumatología, neurología, endocrinología o servicios básicos como diálisis y unidad de cuidados intensivos no están en ese hospital. Por tanto, la gente de la zona de la Sierra de Villamartín y, en este caso, de Ubrique también están siendo discriminados respecto a otras zonas de Andalucía que sí tienen mucho más cerca estos servicios que, insisto, no están en el hospital de Villamartín. Y queda una cuestión fundamental. Usted ha dicho públicamente, y lo ha dicho en este Parlamento, que la media de tiempo por consulta en atención primaria a los andaluces y andaluzas es de 9,4 minutos, si no me equivoco. Mire usted, una simple cuenta del número de pacientes asistidos en el centro de salud, en este caso de Ubrique, dividido, o el tiempo dedicado a la asistencia dividido por el número de pacientes, nos da exactamente menos de 5 minutos, de los cuales, además, más de 2 o 3 se van en el funcionamiento del programa de Iraya de una lentitud terrible. Señora consejera, esta es la Andalucía real. Esta es la Andalucía de las desigualdades, donde poblaciones situadas a pocos kilómetros tienen una gran diferencia en la calidad de sus prestaciones sanitarias. Pero hay más. Está el incumplimiento de promesas. Mire usted, hablaron de instalación de telemedicina en el centro de salud de Ubrique, en estudio desde principios de año. Estamos en noviembre. Instalación de un retinógrafo, prometido hace más de 3 años. Muchas gracias, señor García Rodríguez. Muchas más cosas que por la premura de tiempo no puedo en este momento enumerar, pero que usted conocerá seguro. Muchas gracias, señor García Rodríguez. Señora consejera de Salud. Sí, gracias, presidenta. Señor García, si daba igual lo que yo le fuera a contestar, usted tenía una respuesta preparada, porque usted lo único que quería hacer hoy en este Parlamento es intentar sacar rédito político de una aspiración y, por tanto, de una sensibilidad del conjunto de los ciudadanos. Se lo digo porque empieza usted su contestación diciendo que yo he descrito una situación idílica, y creo que todos los que están aquí son testigos de que no he descrito ningún tipo de situación, por tanto, mucho menos se le puede aplicar un adjetivo. Lamento, señoría, que desde precisamente el Grupo Político de Izquierda Unida se haga un planteamiento como el que su señoría acaba de plantear, porque creía que compartíamos con Izquierda Unida la aspiración de que un sistema sanitario público, universal y gratuito, determinara unas prioridades para todos los ciudadanos y que, por tanto, atendiera preferentemente a que no hubiera ninguna persona en Andalucía
en Andalucía a más de 30 minutos de su hospital de referencia. Por tanto, señoría, a mí me parece que el discurso que usted hace y que acaba de plantear es un discurso cara a la galería, permítame que se lo diga así, un discurso con una gran dosis de demagogia, seguramente porque ustedes no aspiran a gobernar y no tienen la responsabilidad de administrar los recursos que pagan todos los ciudadanos, no tienen por qué tomar decisiones sobre la salud. Nosotros la tomamos, incluso aunque podamos comprender y respetemos el que el pueblo de Ubrique tenga una aspiración lógica, que es que acerque los servicios sanitarios, nos parece que tenemos que atender a las necesidades prioritarias del conjunto de Andalucía, porque tenemos que igualar a todos los ciudadanos en relación con su salud. Y cuando ese objetivo esté conseguido, señor García, como hacemos desde todas las formaciones progresistas, avanzaremos un escalón más. Pero hoy por hoy lo prioritario es que todos los andaluces se encuentren a menos de 30 minutos. Muchas gracias. La siguiente pregunta.
Pregunta con ruego de respuesta oral en pleno es la relativa a la asistencia sanitaria en Ubrique. Es una pregunta que formula el Grupo Parlamentario Popular y que plantea su portavoz, señor Sanz Cabello. Señor Sanz, tiene la palabra, señoría. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, yo le pido respeto a los vecinos de Ubrique. Usted ha dicho que aquí hoy se está de cara a la galería. De cara a la galería no son los 9 autobuses de vecinos que han venido aquí. De cara a la galería no son las 3.500 banderas que hay en balcones de Ubrique. De cara a la galería no son los 355 colectivos ciudadanos ni las 11.000 firmas que hoy exigen especialidades médicas ya en Ubrique. Tenga usted respeto por el pueblo de Ubrique y por los vecinos de Ubrique. Ha dicho usted que se trata de planificación. Las enfermedades no se planifican, señora consejera. Yo le pido sensibilidad y le pido, señora consejera, que rectifique. Aunque estemos en elecciones y usted se quiera apuntar el tanto, porque el tanto se lo va a apuntar el pueblo de Ubrique, que es quien se lo merece. Usted ha dicho que el único problema es que no hay terrenos para un centro de salud. Contésteme, señora consejera. Ustedes exigieron 800 metros cuadrados para un nuevo centro de salud. El ayuntamiento le ha ofrecido 1.500 en una zona de expansión de Ubrique. Usted dice ahora que de los 800 primeros exige 1.500 metros cuadrados y lo exige en el casco histórico. ¿Sabe usted por qué hace eso? Porque usted no quiere un nuevo centro de salud. Porque sabe, yo se lo puedo decir porque soy de Ubrique, que en el casco histórico es imposible encontrar 1.500 metros cuadrados a disposición de un centro de salud. Por eso usted está mintiendo y está faltando al respeto a los vecinos de Ubrique. Por eso yo le aplaudo si usted rectifica y le pido que rectifique, señora consejera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sanz Cabello. Señora consejera de Salud, tiene la palabra. Tampoco es ninguna sorpresa, ¿verdad, señoría? El tono de su intervención. Creo que a nadie nos va a sorprender. Yo sí exijo respeto a los ciudadanos de Ubrique por una razón muy sencilla. Porque es legítimo que los ciudadanos piensen, pidan y tengan una aspiración de acercar los servicios sanitarios. Me parece que es una labor digna que tienen que hacer y que además es una aspiración propia de una sociedad desarrollada. Por tanto, señoría, yo sí comprendo y respeto a los ciudadanos de Ubrique. Lo que no me parece respetable es que los grupos políticos, utilizando los sentimientos de los ciudadanos, intenten apuntarse un tanto electoral. Y eso es lo que no me parece en ningún caso, señor Sanz, que sea plausible y, por supuesto, que yo pueda respetar, porque con los sentimientos de los ciudadanos evidentemente no se juega. Nosotros hemos hablado siempre muy claramente a propósito de esta materia. Claro que el sistema sanitario se planifica, señor Sanz, se planifica porque los ciudadanos con menos nivel de renta tienen que tener capacidad de llegar a los servicios sanitarios con la misma igualdad de oportunidades que los ciudadanos que tienen mayor nivel de renta. Y ese extremo al Partido Popular pues parece que se le olvida, porque quizás el modelo del Partido Popular es que aquel que se ponga malo, el que tenga una renta para poder costearse lo que lo haga y el que no tenga una renta que no lo haga. Decirle además, señor Sanz, porque claro, yo comprendo que a usted esos temas son los que le molesten, sí, yo lo entiendo. Decirle además, señor Sanz, que evidentemente cuando uno le pide colaboración a un ayuntamiento que tiene que poner a disposición de los ciudadanos un terreno, cuando eso se hace hay que contar con las necesidades de los ciudadanos. Por tanto, no podemos plantear parcelas que estén alejados de los cascos históricos, que es donde viven los ciudadanos que tienen problemas para moverse, que tienen que desplazarse, que son ancianos y que tienen más problemas de enfermedades que el resto de la población. Por tanto, señoría, yo comprendo que ahora el Ayuntamiento de Ubrique intenta escudarse en los elementos que usted ha dado, pero para nosotros es prioritario que esté dentro del casco histórico, porque si no, los ciudadanos se verían obligados a desplazarse en coche hacia otras zonas en donde tienen que recibir una atención sanitaria de máxima calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señor Sanz Cabello, tiene la palabra, señoría. Señora consejera, el problema no es jugar con los vecinos. Usted ha dicho que el que se pida especialidades médicas para Ubrique es jugar con los vecinos. Eso es una declaración muy grave, señora consejera, y usted se acaba de equivocar. Mire, habla usted de privatización de la sanidad, pero si quien está privatizando la sanidad es usted sabe que para ver los especialistas en Ubrique hay que pagar, porque si usted quiere que le vean pronto, le vean adecuadamente, tienen que ir a un especialista privado, porque faltan los especialistas públicos y, por tanto, no me acuse a nadie de privatizar. Y, por cierto, el hospital de Villamartín, al que hay que ir y usted manda a los enfermos, es privado también, porque además es del señor Pascual. Así que, ¿qué me va a contar usted a mí, señora consejera, con lo que acaba de decir? Mire, señora consejera, lo grave es que ninguna de las medidas que usted
dice por la que no se puede instalar es verdad y ninguna se sostiene en pie. Acaba usted de decir que se pide por parte del Ayuntamiento un centro de salud que está en el extrarradio y usted lo manda a Villamartín. Hombre, yo creo que los vecinos prefieren ir al extrarradio, que por cierto es una zona ya dentro de Ubrique, a un nuevo centro de salud donde el Ayuntamiento hace 2 años que le ha ofrecido suelo, señora consejera, en lugar de tenerse que desplazar a Villamartín, que está a más de media hora de tiempo para desplazarse. Mire, ni la crona, ni la escasez de especialistas, porque no hacen falta más especialistas que los que ya están en el hospital de Villamartín, hacen falta para que sean especialidades médicas. Rectifique, señora consejera. Muchas gracias. Señora consejera de Salud, tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Y esta vez sí, el señor Sanz sí que me ha impresionado por su ignorancia en relación con el sistema sanitario. Señorías, atención primaria es una cosa y atención especializada es otra. Y eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo. No puede usted comparar la accesibilidad a un centro de salud de atención primaria. Yo le he dejado hablar, señor Sanz. Ruego que me deje usted hablar, porque, como usted, le vuelvo a repetir, solamente quería hacer un discurso cara a la galería, ahora no quiere que el Gobierno de Andalucía responda. Perdóneme, señor Sanz, permítame, por favor, hablar. Lo que decía es que su ignorancia llega al punto de que plantea que es lo mismo tener un centro hospitalario que un centro de salud. Señoría, no es lo mismo. Por tanto, no escurra usted el bulto, porque ustedes sustentan al Ayuntamiento de Ubrique y, por tanto, tienen la obligatoriedad de poner a disposición los terrenos necesarios para que podamos mejorar la atención sanitaria. De Salud. Estoy haciendo una labor que todo Ubrique os va a agradecer. Esto de dar vuestro tiempo, vuestro sacrificio por una sanidad digna, todo el pueblo de Ubrique lo va a reconocer y toda la sierra y toda España. Ubrique está en la lucha. María Cózar manifestó el día 19 de noviembre en la entrevista que hizo del Ubrique que ella no reconocía a su pueblo en las manifestaciones que habían hecho los parlamentarios en sus intervenciones antes que ella, el día de la comparecencia de la consejera de Salud, el día 15 de noviembre de 2006, es decir, hace un año. Pues bien, lamento decir que si María Cózar no reconoce la realidad de Ubrique, las palabras de estos parlamentarios, es que realmente no conoce la realidad sanitaria de Ubrique, porque lo que dijeron los parlamentarios es la realidad que conocen, sienten y padecen todos los ciudadanos de Ubrique. Lo lamento de que María Cózar, cuya obligación como consejera, que para eso cobra de nuestros impuestos, para estar informada de nuestros problemas y para buscar soluciones, es lamentable que no conozca la realidad sanitaria de Ubrique. Tanto es así que ahora veremos qué es lo que dijo la parlamentaria que intervino antes de María Cózar y cuál es la respuesta que dio María Cózar, en la cual decía que ese no era su pueblo de Ubrique, cuando cualquier ubriqueño que viva en Ubrique y sienta Ubrique sabe que esa es la auténtica realidad de Ubrique. Sí, lo he dicho. He dicho que no reconocía a mi pueblo cuando me lo estaban dibujando de una manera que yo no lo conozco. Estas palabras mías se han sacado de contexto en distintas ocasiones y por distintas personas. Yo tengo conocimiento de eso
Pero yo he dicho que no reconocía a mi pueblo en el contexto en el que me lo estaban presentando. Todos habréis tenido ocasión, porque yo sé que las intervenciones de los distintos portavoces en el Parlamento de Andalucía, el día que la consejera compareció, todas esas intervenciones han sido oídas por todos los ciudadanos de Ubrique porque se han puesto en distintas ocasiones. Yo la mía no sé si se ha puesto completa o no, pero a mí empezaron a dibujarme un panorama de Ubrique que yo creía que estábamos en el siglo pasado, pero muy atrás, ¿no? No reconocía a mi pueblo tal y como me lo estaban pintando, y así lo dije con el corazón, porque además fue al inicio de mi intervención, cuando yo empecé a intervenir, digo, pues señora consejera, no reconozco a mi pueblo tal y como me lo están dibujando, porque así no es como yo lo conozco, ni como lo siento, ni como lo vivo. En cualquier caso, no ha dicho usted, por ejemplo, que el Centro de Salud de Ubrique tiene una sola línea de teléfono para atender las llamadas de 17.000 personas, con lo cual es prácticamente imposible el conseguir cita en Ubrique por vía telefónica. Y tenemos testimonios de personas que se ven obligadas a abandonar su trabajo para acudir personalmente a conseguir esa cita. Con la pérdida que todo esto supone, yo entiendo que un Gobierno como el de la Junta no solo debe mirar la economía de su propia estructura, sino la economía del conjunto de la sociedad, y evidentemente estas pérdidas de tiempo en Ubrique y probablemente en otros sitios, ahora estamos hablando de Ubrique, para pedir hora, para en lugar de en 25 minutos, como usted ha dicho, emplear hora y media de ida y hora y media de vuelta para ir al hospital, pues son 3 horas de trabajo, son 3 horas de pérdida de jornal, son 3 horas de pérdida en cadena del proceso de confección del cuero, que en Ubrique es especialmente importante, son 3 horas para las amas de casa, etcétera. Es un problema realmente serio. Usted no ha hablado en la situación del Centro de Salud de Ubrique, cómo únicamente hay, por ejemplo, para temas de urgencia o curas, 2 camillas separadas por una cortinilla, donde es casi imposible la intimidad, donde están prácticamente juntas todas las consultas, con lo cual coexisten muchas veces de pie en la única sala de espera pues las personas de todas las edades y de todas las condiciones y situaciones que tienen que ir. Y, pues yo con todo esto animaría a usted, señora consejera, a que hiciese una visita a Ubrique y a la Sierra de Cádiz y contemplase in situ y hablase con la gente la sensación que tienen ante estos problemas. Bueno, evidentemente, por cierto, usted lo sabe, el centro de salud fue hecho por el Ayuntamiento en su momento, con lo cual se derivó una responsabilidad que corresponde a la Junta al Ayuntamiento, como se han hecho efectivamente. Usted se encoge de hombros, pero es que eso no debería ser así. Es la Junta la que debería acometer las inversiones del equipamiento sanitario, no los ayuntamientos, al que, por cierto, creo que hasta ahora, me parece que es ahora cuando se le empieza a pagar. Creo que ahora va a recibir el Ayuntamiento una cantidad de dinero, por fin, al cabo de bastantes años, porque, por cierto, tampoco el centro de salud que se ha hecho en Ubrique responde a las expectativas generadas ni a las promesas realizadas, donde se habló también en algún momento de centro de especialidades. Tanto es así que el Ayuntamiento de Ubrique, y no sé si en aquel momento puede que hasta gobernado por el PSOE, retrasó la apertura del centro de salud en espera de que se incorporasen más especialistas. Por tanto, si se jugó con el tema del hospital, también se está jugando con el tema del centro de salud, que no responde, insisto, a las expectativas generadas ni, por supuesto, a las necesidades. Y en este sentido, ha hablado usted, vamos ahora al tramo de especialistas, ha hablado usted de lo que quizás en estos momentos es la demanda más explícita, y entendemos que es una demanda bastante razonable. Los vecinos y vecinas de Ubrique lo que demandan es fundamentalmente 3 especialidades que tienen una base estadística, es decir, que se corresponden con las 3 especialidades de más demanda desde los médicos de familia y que en concreto son traumatología, ginecología y oftalmología. Estas 3 especialidades, según hemos podido constatar, podrían una vez a la semana, una tarde o una mañana a la semana, un día a la semana, podría desplazarse un médico especialista desde el Hospital de Villamartín. Como ha dicho el señor Moreno, tenemos aquí copia del pliego de condiciones con la empresa José Manuel Pascual para el Hospital Virgen de las Montañas, Virgen del Camino y Santa María del Puerto. Y efectivamente está contemplado, estipulación 313, que pueden ir a los centros de salud de la provincia.
para usuarios de consulta clínica serán 12 citas a la hora, lo que supone una media de 5 minutos por paciente, lo cual es irreal, porque esos 5 minutos hay que restarle el tiempo invertido en urgencias, en pérdidas de tiempo, derivadas de búsqueda de información, etcétera. La señora consejera informó en su última comparecencia en esta comisión de que los médicos de Ubrique hacen consultas en acto único y llevan una amplia cartera de servicio. Es decir, eso, relacionando un dato con otro, significa que en menos de 5 minutos el médico escucha los asuntos que le cuenta el paciente, lo explora, lee los amplios informes del hospital o de los especialistas, pasa los datos al ordenador, hace las recetas y se supone que explica al paciente lo que tiene y habla con él. Todo ello en menos de 5 minutos. Esta es una crona, no sé si el término es correcto, pero vamos, este es un modo de funcionamiento aceptable en la Andalucía del siglo XXI, de la segunda modernización y de las células madres, especialmente la más frecuente, que es la que se demanda. No se demandan todas las especialidades del catálogo, sino que se demandan 3 muy concretas, porque estadísticamente está demostrado que son las más necesarias: ginecología, traumatología y oftalmología. Como hemos visto, don Ignacio García, portavoz de Izquierda Unida de los Verdes en el Parlamento de Andalucía, pues nos ha expuesto algunas de las situaciones de la realidad asistencial en el Centro de Salud de Ubrique. Personas en la sala de espera manteniéndose de pie mucho tiempo esperando su turno, sala de exploraciones en enfermería con 2 camillas separadas por una cortinilla, lo cual limita la intimidad. Hemos visto también como, por ejemplo, hace un año había una sola línea de teléfonos para preguntas, para sacar citas, y todo esto hacía que las colas fueran interminables, lo cual se ha subsanado gracias al programa de Salud Informa, el programa de IRAYA, como ahora comentaremos. Y también, como el señor don Ignacio García pide a la señora consejera de Salud que venga por Ubrique y vea cuál es la realidad asistencial y contraste la información que ella recibe tanto del Distrito Sanitario Sierra como, en este caso, de la parlamentaria doña María Cozar, a contraste con la realidad que viven día a día los ubriqueños. También don Ignacio García hace mención a cómo una pega, porque no tiene otro nombre, que es una pega que se ha puesto siempre de que los especialistas no pueden venir a los centros de salud, eso no atañe a Ubrique, porque en el convenio que existe entre el Hospital de Villamartín del doctor Pascual y la Consejería de Salud, se observa cómo en este convenio se recoge que los especialistas médicos del Hospital de Villamartín pueden desplazarse a los centros de salud a pasar consultas. Luego, esto que se recoge en este convenio es algo que ineludiblemente apuesta por la demanda de los ubriqueños, porque ¿cómo se va a recoger en un convenio algo que es imposible? Es decir, los técnicos que han elaborado este convenio, antes de firmarlo, sabían perfectamente que esta cláusula era viable y posible. Luego, cuando dicen que es imposible, realmente no se está ajustando a la realidad, porque como todos sabemos, no pedimos que vengan especialistas contratados expresamente para Ubrique, sino que son los mismos especialistas que ya atienden a los ubriqueños en el Hospital de Villamartín, que sean los que vengan un día tan solo a la semana, o si hace falta cada 10 días o cada 2 semanas, según la frecuentación de pacientes, y que con eso se evitarían miles de desplazamientos anuales al Hospital de Villamartín, de personas que tienen que coger el amarillo, o que tienen que coger el taxi, o tienen que coger el coche de un familiar y perder jornadas laborales, con el quebranto económico y social que ellos representan. Es decir, algo que ya está sucediendo, por ejemplo, con medicina interna, que desde octubre del año pasado pasa consulta en el Centro de Salud de Ubrique un día a la semana, sin problema ninguno. ¿Por qué? Porque los pacientes que tenían que ir al Hospital de Villamartín se van concentrando y, por ejemplo, 30 pacientes, que son los que ve el especialista de medicina interna cada vez que viene a Ubrique, son los que vería a lo largo de la semana en Villamartín. Con esto se ahorran, ya digo, al cabo del año
se calcula aproximadamente 1.500 viajes, solamente en medicina interna. Si después lo pasamos, por ejemplo, a oftalmología, donde hay más de 1.000 diabéticos en Ubrique, los cuales, como saben, precisan una revisión anual de fondo de ojo, lo cual no hacen las ópticas. Las ópticas solamente se limitan a ver la agudeza visual, es decir, al cambio de cristales, que es como se entiende. Si también tenemos en cuenta que en Ubrique hay más de 2.000 hipertensos, personas con tensión alta, que también tienen que revisarse el fondo de ojo, que lo cual tampoco hacen las ópticas. En Ubrique también hay numerosas personas que tienen tensión ocular alta, lo cual tampoco hacen las ópticas. Las ópticas no pueden poner tratamientos. Todo esto y otras patologías hacen que el oculista sea una especialidad muy frecuentada por los ubriqueños. O ginecología. Ginecología, como lo dijo, tampoco lo ven las ópticas. O traumatología. Traumatología tampoco lo ven las ópticas. Por mucho que el señor delegado provincial insiste en que las ópticas hacen agudeza visual. Pero en la agudeza visual no recoge todas las enfermedades que tiene una persona, como es lógico. Y es una petición no solo justa y razonable, sino que además es muy comprensiva y yo diría que excesivamente sensata, porque desde luego le están pidiendo unos mínimos, no están pidiendo ni siquiera, no ya un centro, un hospital público en la sierra, que en un principio iban a tener la oportunidad de tenerlo, no piden un hospital, no piden siquiera un centro de especialidades, que sería justo que lo pidieran. Son tan sensatos, tan, como digo, tan responsables, que están pidiendo lo mínimo que pueden pedir y lo mínimo que se les puede dar a más de cerca de 18.000 habitantes que hoy por hoy, en el siglo XXI, desde luego, no pueden estar viviendo las situaciones que viven. Y me explico. Porque este es un acuerdo que es histórico, esta es una demanda histórica. Y una demanda histórica que además es inexcusable no atender. Porque ya desde el año 81, cuando se constituyó el primer ayuntamiento democrático y al poco tiempo se iba a inaugurar el centro de salud de hoy, había una corporación que era un grupo independiente y ellos pedían, cuando tuvieron que recepcionar el centro de salud, se negaban precisamente porque no tenían el centro de especialidades. Eso fue hace años, pero es que, como se ha dicho ya aquí, hay una moción que hace 11 años que fue aprobada, concretamente fue el 29 de enero del 96, que es verdad que presentó el Partido Popular, pero que es verdad también que hoy en día esta petición, que está exenta de partidismo, está justificada en aquella moción que todas las fuerzas políticas pues firmaron y apoyaron, porque ya entonces se veía de justicia pues la petición de los ciudadanos. Pero es que además se da la circunstancia de que en aquella ocasión el concejal del Partido Socialista, que era el portavoz, el señor Mansilla Romero, pues precisamente presentó una enmienda de adición donde instaba a la consejería para que recogiera en la concertación con el promotor del hospital de Villamartín una cláusula por la cual los especialistas de ese hospital tuvieran la obligatoriedad de acudir periódicamente a Ubrique a atender pacientes. Estamos hablando de hace 11 años y el señor Mansilla hoy es el actual director de distrito. Ahora parece ser que no lo considera conveniente, pero yo me gustaría, señora consejera, que hablara con él de tú a tú, en privado, sin prensa, sin partidismo, y que él explicara si de verdad lo que está defendiendo ahora es coherente o era coherente con lo que defendió hace 11 años, que evidentemente la situación pues no ha mejorado porque es imposible, porque al revés, ha ido hacia atrás, ¿no? A partir de aquí, el pueblo de Ubrique ha tenido una permanente y constantemente una reivindicación que ha sido conseguir esos especialistas y además no pueden entender por qué no los pueden tener. Hay hoy, al día de hoy, desde que en noviembre del 98 la coordinadora Asociaciones Independientes de Ubrique empezó a dar sus pasos, ya incrementando pues el grado de exigencia, ¿no?, hasta la verdad al día de hoy, donde ya tienen una plataforma y donde se están manifestando desde el mes de mayo
y donde son todos los colectivos prácticamente de Ubrique están implicados y la suscriben. Además, han mandado a la consejería, como usted conocerá, señoría, y aún están pendientes de respuesta, informes, miles de firmas, todos los colectivos están ahí y la simple demanda de que sea posible que la ginecología, la traumatología y la oftalmología, al menos en su primera fase, no en el grado cualificado, sino de una atención básica, la atiendan en Ubrique. Y tiene su lógica, porque es que una simple rotura de una pierna, que es ver cómo continúa, tiene que perder la persona que esté afectada todo un día en trasladarse. Pero además el problema es que le afecta a personas mayores, que como se ha dicho aquí, viven en barrios con calles empinadas, que están lejos de los autobuses, que tienen que hacer un recorrido con 2 paradas, porque efectivamente paran después en el camino, tanto en el Bosque como en Prado del Rey. Cuando llegan a la estación de autobuses de Villamartín, tienen que pasar un descampado y cerca de 2 kilómetros para llegar al hospital. Todo el mundo no tiene coche, todo el mundo no tiene carnet de conducir. Se da el caso de hombres o mujeres que no tienen carnet de conducir y que los tiene que llevar un familiar que trabaja y que pierde el día del trabajo. Y si es autónomo tiene que cerrar su negocio. La casuística, el índice de absentismo es elevado. Hay niños pequeños que los tienen que dejar con vecinos o con familiares cuando tienen que ir al médico. Son trastornos, gastos de tiempo, de trabajo, de horas de trabajo, de dinero y de inconvenientes y de riesgo, ¿por qué no en carretera?, que de verdad es imposible pensar en términos de rentabilizar la sanidad. Es como cuando hablamos de que la cultura no se puede medir en criterios de rentabilidad económica. La sanidad pasa lo mismo y este es un caso muy concreto. La distancia, como digo, el hecho de que las personas tengan que utilizar un taxi. Hay personas mayores que dicen, los pensionistas, que dicen, ¿cómo voy a gastar 45 euros de mi escasa pensión cada vez que tengo que ir al hospital? Son la casuística personal, lo que hay detrás es tan grave y a la vez tan importante que creo que merece la pena que hagamos un esfuerzo. Pero además esta petición sería extensiva porque a los vecinos, tanto de Benaocás y Villaluenga, que podrían utilizarlo, e incluso el Bosque, porque realmente Benaocás está a 5 kilómetros. ¿Cómo está escrito a Grazalema cuando está a 20 kilómetros mientras que Ubrique está a 5? Hay que hacerse un replanteamiento, porque si no los vecinos no pueden entender que el más cerca que se proclama desde aquí, desde este Parlamento, hoy con el ánimo que en realidad todos queremos, no pueden entender que esté más cerca. Y desde luego no estamos rentabilizando no el dinero público, porque ya no se trata del dinero, sino la calidad de vida de estas personas. No se puede tener tampoco un doble lenguaje que ellos no entienden. Hace poco en la Diputación se llevó esta propuesta y la adhesión a la plataforma y los socialistas de la Diputación dijeron que no. Sin embargo, en el pueblo de Ubrique son incapaces los socialistas de Ubrique de decir que no a una petición de este tipo. Ya hay en el pueblo quien dice que cuando llegan a las gasolineras, las cumbres, ya saliendo para el Bosque, se olvidan ya de su pueblo. Se les olvida, pero mientras que están allí simulan y parece que apoyan, pero hay que apoyar con hechos. Y no hay excusa, señora consejera, porque desde luego la asistencia privada existe, está allí, UFASE, el IFAS. ¿Por qué para 200 personas pueden desplazarse especialistas y para 17.000 no? No lo pueden entender, los vecinos no lo pueden entender. No pueden entender una Andalucía más cerca, una Andalucía de primera, con estas premisas. Es más, cuando ven que los de la sanidad privada sí la tienen o el que se puede pagar una mutualidad o un seguro, sí tiene esa asistencia allí, piensan, ¿tiene mejor sanidad el que tiene dinero? Me parece, no es demagogia, señora consejera, es la realidad y es la que piensan todos los ciudadanos. No valen excusas. Ni por los locales, ya se ha dicho aquí, que se pueden utilizar perfectamente las instalaciones del centro de salud, tanto en horario de mañana como en horario de tarde, porque en ambos horarios hay despachos vacíos, ni tampoco por el coste, porque no estamos hablando de contratar
nuevos más médicos, ni más, sino los mismos que están en Villamartín, que se trasladen una vez cada 15 días, el tiempo según la especialidad que se considere oportuno. No olvidemos que el índice de necesidad en la traumatología en una ciudad, en un pueblo donde el trabajo en la petaca, donde el trabajo en la piel, hay muchas personas afectadas con la columna, donde además les afecta mucho la vista. Lo que están pidiendo la traumatología y la oftalmología es algo básico y la ginecología cae por su peso. Hay muchas mujeres de Ubrique que no tienen controles permanentes precisamente por esos desplazamientos y porque lo olvidan. En definitiva, nos parece de justicia. Yo no voy a entrar en la crono que usted ha dicho porque creo que queda demostrada que si no se tiene coche, que si hay que ir en autobús, se incumple totalmente. Que no existan especialistas suficientes, señora consejera, no es problema de los vecinos de Ubrique. Será problema del sistema, que habrá que incrementar el número de especialistas, pero que además este no es el caso y a ellos no les afecta. Que el ejemplo que usted ha puesto, que el especialista de medicina interna que se ha puesto en funcionamiento, está funcionando. Nos está ahorrando no solo dinero al Servicio Andaluz de Salud, sino que además le está prestando un servicio inestimable a los vecinos. Luego, si la medicina interna está funcionando, ¿por qué no van a funcionar los otros 3? Y en cuanto hablaba usted de que este año se habían reducido en 1.000 el número de derivaciones, pero aún así todos 6.647 es excesivo. Porque se lo digo, porque detrás lo que hay es una carencia de calidad que, si pensamos en los mayores que le he dicho antes, en los niños, en la familia o en los trabajadores y en lo que pierden, precisamente hay mucho que es lo que tenemos que paliar. De verdad, señora consejera, que nosotros no lo traemos con ánimo partidista, que nos gustaría hoy llevarnos un compromiso concreto, que seríamos los primeros que lo aplaudiremos si esto sale adelante, y desde luego también le digo que seremos los primeros en seguir insistiendo, porque nos parece que de verdad es de justicia y que estos 17.000 vecinos tienen derecho a vivir en esa Andalucía del siglo XXI que todos queremos, pero que muchos no la están viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pedemonte. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, la señora Cocen Andrade. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, yo casi deprimida, porque es que me estoy preguntando ahora mismo en qué pueblo paso yo una parte importante de mi vida. No sé, tengo la sensación de que es un sitio, os lo aseguro de verdad que de oír, estoy de acuerdo con muchos de los argumentos que se han esgrimido, pero no habría que mezclarlos, ni por favor, ¿cómo va a hacer la descripción que han hecho del pueblo de Ubrique? Es que no es ya del sistema sanitario de Ubrique, es que la descripción que han hecho de las necesidades que tienen, así es la gente de mi pueblo, esas necesidades tienen, somos todos tan pobres, somos todos tan, como aquí se ha manifestado. Como hemos visto, aquí está lo que dijo la señora parlamentaria, doña Carmen Pedemonte, y lo que respondió María Cózar. Una continuación de otra, no sacándolo de contexto, como dijo María Cózar, sino en el contexto. Y es más, cuando se puso toda la comparecencia en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, se proyectó la grabación completa. No se sacó nada de contexto, sino todo completo. Luego no puede alegar de que ella interpretó una cosa diferente a lo que allí se dijo. Es más, después veremos cómo don Ignacio García, que habló antes de la señora Pedemonte, expresó cómo con menos de 5 minutos es imposible hacer una asistencia sanitaria digna. Y esta es la realidad, le guste o no le guste a doña María Cózar. Aunque ella crea que esa no es la realidad, esa es la realidad. La media por paciente son 5 minutos. Y cuando se dedica más tiempo a un paciente es que se le está quitando tiempo a otro. Y la media en Andalucía, según la señora consejera de Salud, es 9,4 minutos. Es decir, el doble que en Ubrique. ¿Por qué esta discriminación? ¿No dice aquí la señora consejera que debe haber equidad, que debe haber igualdad? ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está el que los ubriqueños sean tratados igual que el resto de los andaluces? A esto nos referimos María Cózar, de que no conoce la auténtica realidad de la asistencia sanitaria de Ubrique, como tampoco la conoce ni don Hipólito García, delegado provincial de Salud,
y la señora consejera, que aquí estamos dispuestos a recibirlos y contrastar con ellos cuál es la realidad de la asistencia sanitaria de Ubrique. Hoy más que nunca. Hoy lo pienso más que nunca. Después de haber visto la asistencia de, pues este viaje que se ha hecho hasta el Parlamento, que es muy legítimo y está dentro de lo normal. Al Parlamento estamos acostumbrados a ver manifestaciones de distintos colectivos que estando en todo su derecho de la intención de mejorar su calidad de vida, van a plantear allí pues sus quejas y sus reivindicaciones. Hoy más que nunca, y lo digo porque pues yo me puse a disposición del portavoz de la plataforma Especialistas Ya para que mantuviésemos una reunión con distintos diputados del Grupo Socialista, de la dirección del Grupo Socialista. Entre ellos se encontraba la presidenta de la Comisión de Salud. Y no solamente ellos, sino también estaba intentando pues que en esa reunión estuvieran algunas personas de las que trabajan directamente con la consejera en su gabinete, personas del gabinete de la consejera. Esto no fue posible, según el portavoz de este Movimiento Ciudadano, no fue posible porque les cogió tarde. Yo acepto la disculpa, pero entendiendo como yo entiendo esta reclamación, entendiendo como desde el Partido Socialista entendemos esto, creo que tendrían que haber priorizado, ¿no? Incluso haber ido un poco más allá, incluso haber pedido una reunión con la consejera, una vez desperdiciar la oportunidad de estar en el Parlamento hablando de los temas sanitarios de Ubrique y no llegar hasta el fondo, hasta hablar con quien realmente tiene las competencias para mejorar la asistencia sanitaria en Ubrique y para dar cobertura a esas reivindicaciones que desde la plataforma se hacen, pues me parece que fue un desperdicio absoluto. Y con todos mis respetos a las personas que se desplazaron hasta Sevilla, pero me parece que además fue una forma de no rentabilizar al máximo como se podía haber hecho ese viaje a Sevilla. Respecto al comentario de María Cózar, de que ella cree que todo esto es política, y ahora más que nunca, por el hecho de que el día antes de celebrarse la manifestación cacerolada en el Parlamento de Andalucía, me llamó por la tarde a mi trabajo, estaba trabajando, y me dijo que le gustaría tener una reunión el día que fuéramos al Parlamento, junto con otros miembros del Partido Socialista Obrero Español. Pues esto tengo que decir que efectivamente me llamó por la tarde el día 14 de noviembre y me dijo que quería tener esta reunión. Lo curioso es que me haya invitado un día antes de celebrarse la manifestación en el Parlamento y además me cogió trabajando, con lo cual es imposible ya cambiar el horario de salida de los autobuses y también es imposible avisar a las personas que iban a acudir dentro del Parlamento. Pero así todo, pues le dije que sí, que por supuesto aceptábamos, simplemente que primero teníamos unas prioridades, que era llegar al Parlamento y hacer la manifestación cacerolada para llamar la atención de los medios de comunicación y de las autoridades sanitarias y parlamentarios que se iban a reunir en el Parlamento ese día que había pleno, y también que teníamos que acudir al pleno porque en él había unas preguntas por parte de Izquierda Unida y otra por parte del Partido Popular, y que, por supuesto, íbamos a apoyarlo con nuestra presencia, porque teníamos invitaciones del Partido de Izquierda Unida, los Verdes, teníamos invitación del Partido Andalucista y también teníamos invitación del Partido Popular. El Partido Socialista Obrero Español no nos había dado invitación porque alegó que ya tenía otros compromisos previos.
Por tanto, en el caso de que tuviéramos tiempo después de haber estado en el Pleno, pues sin ningún inconveniente, y además sería muy grato para nosotros tener esta reunión no solamente con el Partido Socialista Obrero Español, sino con los demás grupos políticos. Lo que ocurrió, y María Coza lo sabe perfectamente, es que la última pregunta del Pleno referente a la asistencia sanitaria en Ubrique tuvo lugar después de las 3 de la tarde, con lo cual fue totalmente imposible acudir a ninguna reunión con ningún grupo político. Por mucho que María Coza diga que hubiera sido una gran oportunidad de tener esta reunión con la presidenta de Salud del Parlamento y con quizá algunos miembros de la Consejería de Salud. Era totalmente imposible, ella lo sabe, avisó el día antes por la tarde, sin tiempo, debería avisado, si tenían tanto interés, varios días antes, te hubiera organizado de otra manera, y además tampoco ello es tan importante como pretende hacer ver María Coza, porque entregamos un informe que ya llevamos preparado de 5 folios, destinado uno al presidente de la Junta de Andalucía, don Manuel Chávez, otro a la presidenta del Parlamento de Andalucía y otro a la a la consejera de Salud. También se entregó este mismo informe a todos los grupos políticos y a cada uno de los parlamentarios, así como el número 1 del boletín informativo Especialistas Ya y un DVD con todas nuestras reivindicaciones. Luego, la pretensión que tenía de que informáramos al grupo político suyo, es decir, al PSOE por parte de María Coza, quedó totalmente satisfecho porque se lo entregamos por escrito. Y es más, hace pocos días recibí una carta por parte de la presidenta del Parlamento andaluz, en la cual se nos comunicaba que ella había hecho copia y había entregado una copia de este informe a cada uno de los grupos parlamentarios. Es decir, que han tenido información doble. Luego, la pretensión de María Coza de informar a su grupo político está mucho más que satisfecha. Lo que, desde luego, no ha sido satisfecho es el por qué no avisó con tan poco tiempo, el día antes de tener esta reunión en el Parlamento. Y además hay que tener en cuenta que había otra cosa, que si acudíamos a esta reunión antes de acudir al Pleno, podía hacer que por acudir a una reunión de María Coza que concibió el día antes, las personas que habíamos ido allí no pudiéramos asistir al Pleno. Y prioritario era asistir al Pleno y hacer la manifestación cacerolada, que es el motivo por el cual nos desplazamos a Sevilla. Un hecho que nos llamó la atención a todos los que acudimos al Parlamento fue que días antes, Paqui López, el portavoz en este caso, con la que me entrevisté del Partido Socialista Obrero Español aquí en Ubrique, nos dijo que no podía darnos invitaciones para entrar dentro del Parlamento porque las tenía comprometidas. Sin embargo, las 12 personas que tuvimos acceso al interior del Parlamento por las invitaciones del Partido Popular, de Izquierda Unida y del Partido Andalucista, pues pudimos comprobar cómo en el hemiciclo caben aproximadamente unas 70 personas y sin embargo había unas 50 asientos libres. Es decir, ¿dónde están las entradas de esos 50 asientos libres? ¿Dónde están las invitaciones que había hecho el PSOE? Es una cosa que todavía no sabemos la respuesta. Hay una situación de descontento generalizado en la población de Ubrique por su asistencia sanitaria. No hay en esta propuesta ningún tipo de partidismo político. Esto es una propuesta asumida por toda la población a través de sus representantes y por eso es una comparecencia firmada por todos los partidos y conjunta. Y sus explicaciones, que han sido muy técnicas y razonables, creemos que presentan elementos de fallo que desde luego no se explican o que rompen la lógica, siempre en perjuicio de la asistencia sanitaria en Ubrique. Una de las preguntas que se nos hacen es si hay algún partido político que esté interesado en esta reivindicación para obtener un provecho partidista. La respuesta que se puede dar es muy clara.
la Asociación de Vecinos de la Calzada, que es la entidad que fue designada para coordinar las concentraciones y manifestaciones, en ningún momento ha tenido ni injerencia ni presión por parte de ningún partido político. Y eso lo puedo afirmar yo, que soy el presidente de esta entidad y el que lleva la mayor parte de la organización. Por tanto, ningún partido político hay detrás de esto presionando o induciendo a lo que hay que hacer o lo que hay que decir. Diferente es que, como es una reivindicación tan sensible a la población como es la asistencia sanitaria, los partidos políticos, algunos, pues se sientan responsables de haberse llegado a esta situación e intenten buscar excusas para a la población decirle que esto ha sido imposible, que esto no puede ser, que han trabajado y no lo han conseguido. Lo cierto y lo fijo es que yo soy miembro del Consejo de Salud por parte de la Asociación de Vecinos de la Calzada en el Ayuntamiento de Ubrique y he pedido la documentación que había anteriormente a esta reivindicación para saber qué se había hecho y no hay documentación de que haya habido cartas o correspondencias solicitando que vengan los especialistas en las anteriores corporaciones. Por tal motivo, es lógico pensar de que el equipo de gobierno anterior pues intente buscar excusas o explicaciones de por qué no existe esa documentación y por qué no han venido. Por otra parte, habrá otros partidos políticos que dirán que hay que pedir responsabilidades por haber mantenido al pueblo de Ubrique durante tantos años con estos inconvenientes de tener que desplazarse, personas ancianas, con lo mal que lo pasan, con el gasto que supone, con los trastornos económicos y laborales, y hay que pedir responsabilidades políticas por esta negligencia o haber callado si las autoridades de Sevilla, de la Consejería, le han dicho que se callen para no crear una posible alarma en la población y que otros pueblos también lo pidan. Esto no es problema de la población de Ubrique. Los problemas de los políticos son los políticos los que lo tienen que solventar. Y es lógico que entre ellos pues se pidan explicaciones. Nosotros, con la Asociación de Vecinos de la Calzada y las personas que estamos acudiendo para reivindicar este derecho, en modo alguno tenemos nada que ver con ellos, ni en modo alguno hay partidismo por parte de nosotros. Si alguien tiene responsabilidades políticas y ahora se demuestran, ese es su problema. Y si algún partido quiere sacar tajada política sin haber trabajado en ello, también es su problema. Y el pueblo de Ubrique lo tendrá en cuenta. Así que de partidismo político por parte de toda esta demanda ciudadana, en absoluto. Y respecto a que todo esto es política, por supuesto que la solución a toda esta reivindicación de los ubriqueños es política, porque la Consejería de Salud es una entidad política y es la que tiene la última palabra. Pero lo que sí le puedo garantizar a María Cózar, y ella lo sabe perfectamente, y a todas las personas, que no hay ningún partido político que esté manipulando nada de esto. Aquí ningún partido político manipula ni al portavoz, que soy yo, ni que yo sepa ninguna otra entidad de las que participan en todo esto. Primero porque yo sería el primero enterado y segundo porque no es cierto. Lo que sí es cierto es que hay partidos políticos que pueden pedir responsabilidades a quien tiene la responsabilidad de llevar esto a buen término. Y por tanto es su derecho y además es su deber velar por los intereses de todos los ciudadanos. Velar porque los intereses de ningún partido se superpongan a los intereses de los ciudadanos. Y por desgracia, son muchos cada vez más las personas que creen que todo esto sea complicado porque hay un partido político que en su momento no asumió sus responsabilidades ni hizo los deberes y ahora quiere pasar una tupida losa sobre esta problemática y sin embargo los ubriqueños no consienten que los intereses partidistas vayan antes que los intereses del pueblo. Cualquier político debe anteponer los intereses de sus ciudadanos antes que los intereses propios. Y aquí cada vez nos estamos dando cuenta de que hay personas que están anteponiendo sus intereses políticos, están queriendo tapar sus obligaciones que tenían que haber hecho hace muchos años, las quieren tapar, aunque perjudiquen al pueblo de Ubrique. Tanto es así, para que vean cómo ya el 16 de febrero del año 2002, es decir, hace ya 5 años y medio, el actual director de distrito, don Antonio Mansilla, en un artículo en la prensa, en el Ubrique Información, decía
que tocoginecología vendría a Ubrique ese mismo año, es decir, en el año 2002. Y sin embargo, no ha venido en 5 años. ¿Esta promesa es política? ¿Esto es demagogia? ¿O esto qué es? ¿Por qué se nos talla a nosotros de demagogos cuando decimos lo mismo? Pues bien, no solamente el director de distrito, es que hasta el mismo director provincial actual, que ya hace 7 años, porque fue el 24 de noviembre del año 2000, 24 de noviembre del año 2000, don Hipólito García manifestaba igualmente que pronto estaría tocoginecología en Ubrique. Estas son declaraciones de don Hipólito García, director provincial de salud. Pero más, fue también en octubre del año 2000, concretamente el día 6 de octubre, cuando don José Fernández, don José María Reguera, doña María Cózar y don José Luis Blanco, miembros todos del Partido Socialista Obrero Español, reunidos en el Hotel Ocurris, manifestaron que era necesario que el centro de especialidades que hay en Villamartín viniese a Ubrique, toda vez que ya Ubrique contaba con un hospital. Entonces allí había duplicidad de especialistas. Había especialistas en el hospital de Villamartín y especialistas en el consultorio o en el centro de especialidades. Luego era preferente Ubrique para que vinieran especialistas médicos. Entonces, ante estas manifestaciones que ya hace tantos años que hacían de la necesidad de que vinieran especialistas a Ubrique, eso no era demagogia, eso era viable, eso no era política. Y ahora cuando lo piden los ciudadanos, se nos tasan de políticos y demagogos y que esto es imposible. La verdad, esto los ubriqueños nunca lograrán entenderlo. Y yo creo que no lo entienden porque no tienen ninguna explicación lógica. Hay demagogia, hay política, pero no por parte de los ubriqueños, sino por parte de representantes de un partido político.